Bueno amigos, hoy vamos a tratar de hacer una pequeña reflexión y me gustaría que no se me molestase nadie. Veamos, mañana Dios mediante, sábado a mediodía, se inaugura la exposición del Ninot. Una exposición donde los artistas han realizado sus trabajos tanto para las fallas mayores como para las fallas infantiles. Todos sabemos que para entrar, dependiendo de... pues si eres... iba a decir si eres soltero o casado. No, pero no. Si estás jubilado, si eres menor de edad, pues hay unas entradas. Y yo desconozco el beneficio de dónde van destinadas estas entradas. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que prácticamente para aquel que esté un poquito metido en el tema y vea webs y lea artículos, pues prácticamente no hace falta ya visitar la exposición. Y es que uno, por ejemplo yo, Juanfran Barberá, no duda del trabajo de la gente que pierde el tiempo en hacer fotos, en editarlas, en crear artículos. Y la verdad es que es un trabajo costoso que finalmente ve la luz y que tiene la recompensa de que los frikis falleros o los que estamos embuidos y que nos gusta tanto vivir de las fallas, bueno, vivir de las fallas no, vivir las fallas, pues lo vemos y tenemos nuestras conclusiones. Ahora bien, después de todo ese trabajo, tan solo un pero. Y es un pero que bajo mi punto de vista es bastante amplio y extenso. Y es que la exposición del Ninot se abre mañana sábado. Y que como ya hemos comentado, no hace falta ya visitarla. Y me podéis contestar perfectamente que los unos son libres de publicar y los otros de ver la web, revista, periódico... evidente. Pero no sé, me resulta un poco raro. Es como por ejemplo si ahora yo me voy a un taller, hago fotos de las fallas prácticamente terminadas y las cuelgo. ¿Qué gracia tendría verlas en la calle? Ninguno, porque a priori ya se emiten juicios de valor.